He visto muchos vídeos donde te muestran este efecto como algo muy complejo de hacer, cuando realmente es un efecto muy sencillo de conseguir. Para comenzar, una vez ya tengamos nuestra imagen, vamos a agregar una segunda imagen que será nuestro reflejo. Normalmente suele ser una imagen de un paisaje, en este caso un paisaje urbano. Antes de ajustar esta imagen al lienzo, vamos a cambiar el modo de fusión a trama. A continuación, si lo necesitas, pulsa Control+T para transformar y escalar y ajusta este reflejo en una posición en la que podamos apreciar bien el rostro de nuestro sujeto, por lo general en una zona oscura de la imagen que será nuestro reflejo. A continuación, vamos a agregar un filtro de desenfoque gaussiano. Yo recomiendo usar un radio entre 7 y 10 píxeles, aunque estos valores siempre dependerán de la resolución de tu imagen. A continuación, vamos a aplicarle a esta capa un ajuste de niveles para mejorar la fusión de nuestro reflejo con el fondo. Lo primero que debemos hacer una vez hayamos abierto nuestro ajuste de niveles es crear una máscara de recorte para que solamente afecte a nuestra capa de reflejo. Ahora sí, ya podemos ajustar los ajustes de entrada y de salida. Como consejo, uno de los parámetros más importantes es el nivel de salida de las iluminaciones, ya que esto nos ayudará a que nuestro reflejo no sea tan brillante. Finalmente, también le aplicaremos a esta capa un ajuste de intensidad. Crearemos una máscara de recorte para que solamente afecte a nuestra capa de reflejos y una vez hecho esto, bajaremos la saturación a -50. Y así, de esta manera, conseguimos este fantástico efecto de reflejo en una ventana que nos puede ayudar como recurso para nuestros trabajos. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. Muchas gracias por estar ahí conmigo. Como siempre, por aquí os dejo la recomendación del canal. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios y nos vemos en el próximo tutorial. Chao, amigas, chao, amigos. Chao.